Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ya terminando la semana, se ha presentado un día difícil con este tema de las huelgas de hambre en Venezuela que se están multiplicando. Ya tenemos huelguistas incluso frente al Vaticano. Sobre todo eso vamos a informar el día de hoy. La Iglesia Católica está ya activa en estos temas de las protestas pacíficas que hay en Venezuela y que, repito, se está multiplicando. El domingo es la cita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Papa Francisco, y hoy dos tachirenses, dos concejales del municipio San Cristóbal están apostados a las afueras del Vaticano, también en huelga de hambre. Sobre todas esas cosas vamos a hablar el día de hoy. Yo quisiera hacerles la lectura de lo que es el estatus de la huelga de hambre para el día de hoy. El último estatus que se ha enviado: en el estado Miranda están Leopoldo López en Ramo Verde, en Guárico, Daniel Ceballos en la cárcel 26 de julio, en Carabobo Raúl Baduel y Alexander Tirado en la cárcel de Tocuyito, en Baruta, Daniel Nizar, Ismael Villamizar y Alejandro Suárez en la iglesia de Chuao, Julio César Rivas, Jesús Gómez, Eric Santana, Laura García, Emily Vera, Kimberly Sierra, Alejandra González, Freddy Porras, Jefferson Ochoa y Duvalixón Sánchez, Iglesia Guadalupe. En Monagas, Rubén Pérez, Jessica de Resplandor, Anthony Acevedo, Edgar Sánchez, Saúl Morocoima y Orlando Moreno en la Plaza Rómulo Gallegos. En Táchira, David Pernía y Ronald Flores en la Iglesia El Ángel. En Italia, frente al Vaticano, como dijimos, José Vicente García y Martín Paz. Y en resumen, hay 24 venezolanos en huelga de hambre con las siguientes exigencias: fecha inmediata de elecciones parlamentarias, cese de la persecución y la represión, libertad para todos los presos políticos y observación internacional calificadas. Vamos, antes de comenzar nuestra entrevista inicial, que es con el periodista Isnardo Bravo, vamos a ver el video o una parte del video que enviaron los dos huelguistas que están frente al Vaticano. Vamos a verlo. Estamos haciendo esta huelga de hambre que iniciamos el día de hoy a las 3 de la tarde. Ya han pasado más de 3 horas y estamos aquí por 3 puntos importantes en un petitorio que estamos haciendo, donde presentamos al Papa, su Santidad Francisco I, 3 cosas importantes. Primero, que nos ayude como mediador que pueda interceder ante el gobierno venezolano para la liberación de los presos políticos. Nuestro segundo punto es que el Padre, nuestro Santo Padre, pueda interceder ante el gobierno venezolano para que puedan entrar a Venezuela los organismos internacionales para velar por los derechos humanos, como son la Unión Europea, la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y pueda velar por la violación flagrante de derechos humanos que hoy se está generando en nuestro país. Y por último punto, pero no menos importante, le pedimos a nuestro Santo Padre, con mucha fe, con mucha oración desde aquí, desde el Vaticano, que nos permita, nos dé una audiencia para contarle a viva voz la situación de represión, de amedrentamiento y de persecución por parte del gobierno nacional a quienes piensan distinto, a quienes hoy creen en un mejor país y a quienes quieren cambio para Venezuela. Ustedes lo escucharon, si no me equivoco, ese es José Vicente García, que es concejal del municipio San Cristóbal. Iniciaron hoy la huelga de hambre. Tenemos vía Skype al periodista Isnardo Bravo. Buenas noches, Isnardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, gracias. Isnardo, en tu cuenta de Twitter relataste la visita que hiciste a parte de los huelguistas que están en Caracas y quiero que nos cuentes qué fue lo que viste y cuál fue el testimonio de ellos. Bueno, tuve la oportunidad, como ya lo comentaste, de estar con ellos. Nosotros estamos haciendo un trabajo, y digo nosotros porque es un grupo importante de artistas, periodistas, a través de la plataforma de Artistas por Venezuela. Y bueno, acordamos visitar a los muchachos porque definitivamente no es fácil el método de lucha que ellos han asumido. Es un método de lucha que tiene muy mala historia en el país. No podemos olvidar el caso del señor Brito, que lo dejaron morir. Y bueno, entonces siempre genera como mucha tensión, obviamente en sus familiares y en la gente en general, que los muchachos hagan esto. Bueno, entonces decidimos acercarnos y resulta que justamente en la madrugada del miércoles, cuando nosotros estuvimos,
a eso de la 1:20 de la mañana, como yo lo comentaba en mi cuenta de Twitter, un grupo del SEBIN con cascos y capuchas y armas se acercaron al lugar donde estaban los muchachos y les lanzaron, tenían 3 tobos y le lanzaron agua con excremento. Los muchachos estaban durmiendo al momento que el SEBIN se acercó y bueno, perdieron parte del agua y las provisiones. Cuando digo provisiones me refiero a agua, me refiero a suero y de ropa que ellos tenían allí y de colchonetas para quedarse. Lo perdieron porque ellos de hecho contaban que el olor era tan fuerte que se confundía con cuerneciervo de la podredumbre del agua que le lanzaron a la 1:20 de la mañana. Entre otras cosas también contaron que bueno, esa fue la consumación de un acto por parte del SEBIN, pero el SEBIN los ha acosado durante varios días desde que ellos decidieron estar allí en esa huelga de hambre. Ellos cuentan que hay personas, y por supuesto para no dar datos que el SEBIN pueda usar en contra de las personas a las que contactaron a personas en los alrededores para que les llevaran comida a los muchachos y ellos poder sacarle la foto. Además, ofreciéndoles 2.000 bolívares, 2.000, 3.000 bolívares para que las personas humildes se acercaran al lugar y les llevaran comida a los muchachos para ellos poder hacer la foto y desvirtuar la protesta que ellos tienen allí, que ya el día de hoy suma 9 días. Y estas personas se negaron y por el contrario, lejos de hacer lo que el SEBIN estaba pidiendo, le informaron a los muchachos en huelga que el SEBIN los estaba presionando y les estaba además ofreciendo dinero para que ellos hicieran eso. O sea que, y yo lo escribí así en mi cuenta, a esa gente humilde le sobraba o le sobra lo que al SEBIN le falta bastante. Isnardo, ¿cómo los encontraste a nivel emocional? ¿Han recibido visitas también del ciudadano común? ¿Se les acercan? ¿Les dan apoyo? Porque hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica pidió que se visitara a los presos políticos porque sus vidas están en riesgo, pero también a estos huelguistas que no son presos políticos, pero están ahí apoyando la causa, ¿no? Ya, bueno, ayer por labores de padres, tuve que quedarme con las niñas porque la señora que nos ayuda no pudo estar en la casa. Y ayer se había convocado una misa vigilia. Yo no pude acercarme lamentablemente, pero en el tiempo que estuve ahí en la visita el día miércoles, la gente se acerca, la gente les pide, por supuesto los apoya, pero les pide, oye, no sacrifiquen su vida. Pero los muchachos, a mí me sorprendió, están muy debilitados, sobre todo Julio César Rivas me sorprendió, porque yo hablaba con él y desvariaba. O sea, yo dije, este muchacho no está bien. Y sin embargo, yo le decía, bueno, pero ¿y hasta cuándo van a estar aquí? No, vamos a estar aquí nos van a sacar en ambulancia. Pero nosotros estamos firmes en la decisión de mantener la huelga de hambre. Y la gente los apoya, la gente se acerca, la gente les lleva agua, les lleva fuero. De hecho, supe de personas que se estaban organizando, o ellos perdieron parte de las pocas cosas que tienen allí, porque hay que también señalar que ellos están prácticamente en la calle, están muy expuestos. Y de hecho, yo le decía a Julio César, le decía, mira, me parece que estratégicamente es peligroso que ustedes estén aquí. Y él me argumentaba algo que es cierto. Me dice, sí, pero es que si nos colocamos dentro de la iglesia, pueden decir que nosotros estamos comiendo escondidos. Aquí todo el mundo nos ve. Aquí estamos a la vista de todo el mundo. Y así no le podemos permitir a ellos, a los que nos están acosando, que de repente monten una olla diciendo que nosotros comemos. Entonces, en el fondo tiene razón, porque de verdad están muy expuestos. De hecho, por eso fue que el SEBIN logró lo que él les hizo el miércoles en la madrugada. Y yo siento que la gente, lo que vi y lo que se siente en el ambiente, uno como periodista percibe algunas cosas y la gente está preocupada. Han habido muchas huelgas de hambre, pero esta huelga de hambre está tomando una visión distinta de mucha gente que está viendo que los muchachos están dispuestos, no solo los muchachos, en este caso todos los que nombraste al principio, están dispuestos a llegar hasta el final. Con respecto, yo te escuchaba también hablar del caso de Ceballos.
Sí. La información que yo manejo y la manejo de fuentes cercanas a él es que aunque Mario Moronta está pidiendo que no se especule, esto lo digo con mucha responsabilidad, es que su situación es delicada. O sea, la situación de Ceballos es delicada, no está bien y ya ha comenzado a dar signos, a presentar signos que muestran que su situación puede empeorar si no se toman medidas. Pero es que además, Isnardo, ya es el día número 14 de Daniel Ceballos, que fue el primero que entró en huelga de hambre. En estos días estuvimos hablando con un médico especialista que decía que ya en el día 14, precisamente, ya muchos órganos del cuerpo comenzaban a fallar, específicamente el riñón, y eso es lo que dicen que además está afectando ya a Daniel, que no tiene tampoco una estructura física no es la más adecuada para aguantar una huelga de hambre, ¿no? Y más la situación en la que está, con este traslado que le hicieron, la situación emocional que no debe ser fácil, ¿no? Sí, también ha trascendido que, como suele ocurrir en estos casos, y quizás algunos críticos han justamente centrado sus críticas con respecto a la huelga de hambre, es que como ellos están en una cárcel, nadie ve qué les están haciendo. Y se ha dicho que los atacan psicológicamente con comida recién hecha, como suele ocurrir en estos casos, sobre todo porque nadie está viendo nada, pero los están acosando, también lo decían de Leopoldo López, que los están acosando con comida muy recién hecha y demás, para obviamente tentar a un organismo que está debilitado porque justamente ha dejado de comer. Bueno, Isnardo, muchísimas gracias y yo creo que es bien importante este trabajo que ustedes están haciendo porque además es la forma de difundir lo que realmente está ocurriendo con estas huelgas de hambre. Y déjame decirte que no están comiendo, porque tú sabes que si estuvieran comiendo ya el gobierno les debe tener cámaras puestas por todos lados para descalificarlos. De manera que si no ha salido ninguna imagen es porque no están comiendo. Así es, tal cual. Gracias a ti, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, era el periodista Isnardo Bravo y ya ustedes escucharon, ya incluso hay algunos jóvenes que están desvariando. Julio César Rivas, además, si no me equivoco, no es la primera huelga de hambre que hace. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Fernando Balda, expreso político ecuatoriano, para que se entienda que estos regímenes son simplemente una franquicia, que el caso venezolano no está aislado y que esto es simplemente un proyecto a nivel regional, un proyecto autoritario a nivel regional. Están en la misma situación en Ecuador. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Tenemos un problema con el streaming. Mercurio está en retrógrado. Y así que a las 11 de la noche, hora de Miami, vamos a repetir este programa para quienes lo ven vía internet, a través de nuestra web puedan acceder a Agárrate el día de hoy, que está muy bueno. Ya tenemos vía Skype desde Ecuador a el expreso político Fernando Balda. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias por permitirme esta gran oportunidad de dirigirme a todo el mundo y a tu selecta audiencia para informarles sobre la actualidad política de mi país, el Ecuador. Fernando, bueno, hay mucho ruido en las redes sociales porque creen que tumbaron la señal precisamente porque te teníamos aquí en el programa el día de hoy, por toda la persecución de la cual has sido objeto. Has enviado una carta al Papa Francisco, creo que el Papa va a estar bien ocupado estos días, ¿no? Con este tema de la persecución política en estos países, en los países de este socialismo del siglo XXI, de esta franquicia, ¿no? En esa carta tú hablas o haces la solicitud para que el Papa reciba a la representación de 300 familias de presos y perseguidos políticos en Ecuador, Fernando. Así es, efectivamente, en días pasados, esta semana, enviamos al Santo Padre, al Papa Francisco, una carta a través de la Nunciatura Apostólica en Quito y de la Conferencia Episcopal, en la que le solicitamos nos dé audiencia a las víctimas
y a las familias de las víctimas de los casos de crímenes de Estado, asesinatos de Estado, persecución política, encarcelamientos ilegales, violaciones a los derechos humanos y la persecución en general. Yo creo que pequé un poco en poner en la carta que son 300. He recibido innumerables emails, llamadas, cartas de gente protestando porque hay gente que ha cuantificado esta cantidad de perseguidos y víctimas de los crímenes de Estado y consideran que son mucho más. Pues en todo caso aprovecho esta oportunidad para disculparme con las familias de todos esos perseguidos, pues y trataremos, si es que se da la oportunidad de poder tener esta importante audiencia con el Papa Francisco, aumentar el número de personas que puedan ir a la cita, si es que esto se llegaría a dar. Es un poco difícil, pero bueno, hay un dicho que dice que no hay peor gestión que la que no se hace, porque la intención y el objetivo, precisamente el propósito de pedirle esta cita al Papa Francisco, es visibilizar ante el mundo, y más que todo ante la Iglesia Católica, una realidad que en Ecuador la actual dictadura intenta tapar a toda costa y que más bien en este momento está intentando utilizar la venida del Papa para recuperar la popularidad y la aceptación que ya ha perdido. La lista de los perseguidos políticos y de la gente que ha sufrido víctima incluso de asesinatos por parte de la dictadura que gobierna este país, es larga, es grande, pues, y creo que incluso a nivel internacional ya se conoce incluso los nombres de estas víctimas de los crímenes de Estado. ¿Para cuándo está prevista la visita del Papa? Está prevista para la segunda semana del mes de julio. Nosotros lo que queremos es presentar ante él una lista con un documental que estamos elaborando de estos casos emblemáticos de víctimas en el Ecuador. Tenemos, por ejemplo, el caso del periodista Fausto Valdivieso. No sé si ustedes tienen algunas fotos que yo les envíe temprano. Creo que tenemos las fotos, producción las tiene. Tenemos el caso del periodista Fausto Valdivieso, quien trabajaba en uno de los medios de comunicación incautados por la dictadura y que empezó a denunciar los casos de corrupción que se cometían en estos medios y de repente pues fue asesinado. También tenemos el caso emblemático de un general del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, un honorable general, el general Jorge Gabela, quien denunció anomalías, irregularidades en la compra de varios helicópteros para las Fuerzas Armadas, helicópteros que después se estrellaron y que causaron víctimas mortales. El general Gabela fue asesinado. También tenemos el caso del indígena José Tendetza. Es un indígena que se opuso a la explotación del subsuelo en la Amazonía y que estaba en contra de las políticas de la actual dictadura. También fue asesinado. Fernando, perdóname que te interrumpa, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, que el próximo domingo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se va a reunir con el Papa Francisco. Pues claro, Maduro va para el Vaticano porque Monseñor Líquer, que es un sacerdote venezolano muy activo con la persecución política que ha atendido realmente, yo diría que es uno de los que más, uno de los representantes de la Iglesia Católica en Venezuela que más ha reaccionado contra la represión del gobierno. Se adelantó y visitó al Papa Francisco y regresó con la garantía de que el Papa no visitará Venezuela mientras existan presos políticos y exista persecución. Quizás el Papa no sabe que esto existe en Ecuador y quizás sería importante que ustedes se adelantaran y le entregaran esta lista y estos casos antes de que él llegara a Ecuador. Bueno, nuestro objetivo en ningún momento es que el Papa no visite el Ecuador. Al contrario, creemos que se trata de una gran oportunidad para que él conozca de frente una realidad que la gran maquinaria publicitaria que maneja esta dictadura está tratando de ocultar, ¿no? Creemos que es justo, necesario y merecido para los ecuatorianos la visita papal y lo estamos esperando precisamente para esto. Si no logramos tener una audiencia, pues estamos ingeniándonos formas alternativas para que el Papa
y la Iglesia Católica a través del Papa se enteren de esta situación que se vive actualmente en el país. Y como decía, la lista es muy larga. Hay presos políticos, hay perseguidos políticos, hay gente a la que se le montó pruebas falsas para poderlos tener en la cárcel 3 años, 10 años, etc. Hay gente que ha sido asesinada y que todos, por una coincidencia, entre comillas, son víctimas mortales luego de que habían denunciado actos de corrupción de la dictadura. Claro, la dictadura dice que todos estos son casos aislados y que además son casos que se han producido por parte de la delincuencia común. Pero qué coincidencia que justamente durante este periodo de este régimen es que empiezan a morir, empiezan a ser asesinados los denunciantes de los actos de corrupción de un gobierno. Justamente durante este régimen es que empiezan a ser encarcelados los denunciantes de corrupción. Claro, en todos los gobiernos ha ocurrido en alguna medida, pero en este caso ya es la situación totalmente exagerada, ha sobrepasado los límites históricos, las dictaduras pasadas o los gobiernos tiránicos que vivió el Ecuador en épocas pasadas, ni todos ellos juntos se asemejan a lo que el Ecuador está viviendo en los actuales momentos y a la crisis psicológica de los ciudadanos, a el impacto que ha causado toda esta persecución, toda esta aberración política en los ciudadanos que se encuentran muchos viviendo bajo el terror diario, viviendo bajo el miedo constante a protestar por sus derechos. Y bueno, creemos que esta oportunidad, la visita papal, es importantísima para que el mundo se entere de lo que está pasando en Ecuador. Y aunque no logremos la cita, ¿sí? Aunque no logremos la cita, los perseguidos políticos, las víctimas de estos crímenes de Estado, vamos a ingeniárnoslas, eso sí, se los aseguro, para que el Papa Francisco sepa lo que está pasando en el Ecuador y no vamos a desaprovechar esta importante oportunidad. Bueno, es muy activo en el Twitter, hay que empezar a trabajarlo en el Twitter, a decirle al Papa lo que está pasando en Ecuador. Fernando, rapidito porque me quedan apenas unos segunditos porque perdimos tiempo con lo de la conexión. No hablábamos desde el 1 de mayo y ese día salió el pueblo a marchar contra el gobierno de Correa. ¿Cómo está la situación ahora? Porque tú dices que la gente tiene miedo a protestar, es lo mismo que pasa en Venezuela. ¿Cómo está la situación para Correa en este momento? Sin embargo, a pesar de que la gente en su mayoría siente temor, igual hay muchos que se han desprendido al fin de ese miedo, cual si lo hubieran exorcizado. Y la gente ha salido en las calles constantemente. No ha habido una sola semana en que no hayan protestas ciudadanas. Ya el país se está resistiendo. Están resistiendo los maestros, están resistiendo los estudiantes, los trabajadores, los médicos. La sociedad en general está saliendo a las calles. Anoche mismo, en la emblemática tribuna de los Chiris aquí en Quito, hubo una gran manifestación de personas que pedían ya la renuncia de Rafael Correa. Y se ha anunciado entre todas las organizaciones sociales, de izquierda, de derecha, de centro, sin importar ideología política, un gran paro nacional que no cesará hasta que se haya realizado la renuncia, se haya concretado la renuncia de la actual dictadura. Ese es el propósito y eso es lo que han dicho las organizaciones sociales, que el sábado de la semana pasada se reunieron en una ciudad acá en Ecuador que se llama Riobamba, en donde tomaron esa determinación. Todos los ciudadanos estamos atentos a lo que va a pasar y bueno, esperamos que exista una reacción positiva en el país con respecto a todo lo que se está viviendo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y mucha suerte. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Pati, una vez más. Un saludo especial a toda la gente allá en Estados Unidos, en toda América Latina, en Europa, que sé que escuchan también muchísimo tu programa. Sí, señor. Muy agradecido. Gracias. Bueno, ustedes lo escucharon, Fernando Balda, la situación muy parecida a la de Venezuela. Y para cerrar este segmento vamos a recordar un poco cómo se ha expresado el gobierno tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro
sobre la Iglesia Católica en estos últimos años. Vamos a ver algunos videos para recordarlo en vísperas de que Nicolás Maduro el domingo va a viajar con su aureola a visitar al Papa Francisco. Vamos a ver el primer video. A mí me da mucho dolor cuando veo al cardenal de nuestra Iglesia Católica salir como un troglodita, como un troglodita, a tratar de meterle miedo al pueblo hablando del comunismo. Es indigno ese señor de llamarse cardenal de la Iglesia Católica. Yo tenía mi candidato y no es un hombre ni subordinado a mí, ni chavista, no, es un monseñor que debería ser supercardenal venezolano, se llama Mario Moronta. Debería ser el supercardenal venezolano. No, para mí él es el cardenal. Para mí, el cardenal para mí es Mario Moronta. Para mí. Y para nuestro pueblo. No este indigno obispo. Chico, qué casualidad. Yo no había oído esto, pero, o sea, lo vi en su momento, pero no sabía que me lo iban a poner ahora, porque qué casualidad que es Mario Moronta justo el que está pidiendo que no se escandalice con la huelga de hambre de Daniel Ceballos. Y Mario Moronta, ¿será que fue el que le dio la extremaunción a Hugo Chávez? No sé, el cardenal de Hugo Chávez. Bueno, vamos a ver el siguiente sonido, que es del año 2008. Porque esto no lo está diciendo un tirapiedra por ahí de un partido político de oposición, o cualquier líder de oposición o dirigente. Lo están diciendo los obispos. Nicolás, el canciller, yo quiero que usted, compañero, revise con un equipo de expertos, Roy nos puede ayudar, el convenio que tiene el Estado venezolano con el Vaticano. Lo voy a poner de esta manera, con todo respeto al Estado del Vaticano y al jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa, que no es ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos dicen, por el amor de Dios. ¿Qué cosa es esa, embajador de Cristo? Cristo no necesita embajador, Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación de los humildes. Ahí está Cristo el verdadero. Vamos a ver, bueno, porque ahí Chávez le ordenó a Nicolás Maduro que revisara el convenio con el Vaticano. Bueno, las relaciones, porque el Vaticano es un Estado, las relaciones diplomáticas. No sé si el domingo, ¿será que Nicolás Maduro conversará eso con el Papa Francisco? No sé. Vamos a ver vamos a ver otro video donde también se habló bien feo de la Iglesia Católica por parte de voceros del gobierno. Vamos a verlo por parte de Hugo Chávez. Ahora a mí me acusan de tirano, de que yo estoy aquí dirigiendo a Venezuela a una dictadura. Hasta el cardenal de la Iglesia Católica Venezolana me acusa de que aquí vamos construyendo una dictadura marxista y no sé qué más. Que Dios lo perdone, porque él sabe que está mintiendo. El cardenal sabe que miente. Ese cardenal que me acusa a mí de pisotear la Constitución, ayer desde Roma nada más me acusó de que yo estoy pisoteando, pasándole por encima a la Constitución y que estoy instalando aquí una dictadura marxista. Que Dios lo perdone. Le tocó primero a Chávez pasar por ese examen, a ver si Dios lo perdona, que me imagino, porque Dios perdona a todo el mundo. Hay un caso bien particular y que fue un punto de fricción entre el gobierno de Hugo Chávez y el Vaticano, y ocurrió en el año 2006 cuando el líder estudiantil Nixon Moreno, perseguido por el gobierno de Hugo Chávez, se metió en la sede de la Nunciatura, que es como la embajada del Vaticano,
en el 2006 y solicitó asilo político. Estuvo dentro de la Nunciatura Apostólica desde el 2006 hasta el año 2009. En el año 2008 le fue concedido el asilo y el gobierno de Hugo Chávez nunca le dio el salvoconducto para que saliera de la Nunciatura. Nixon Moreno tuvo que irse escondido, salir, huir, escaparse de la sede de la Nunciatura. De ahí se fue hasta Perú, donde recibió asilo político. Y luego se fue a Panamá, donde también le dieron asilo político y donde vive actualmente. Al regreso, mi colega María Elena Lavoe va a entrevistar a Nixon Moreno en honor a lo que es la objetividad. Yo no puedo hacerlo porque Nixon Moreno es mi esposo y pues si yo fuera médico no lo operaría. En todo caso es María Elena Lavoe, una excelente periodista, la que va a hacer la entrevista a Nixon Moreno al regreso. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer saludarles y encantada de poder compartir esta entrevista con Nixon Moreno. Ya lo tenemos vía comunicación desde Panamá. Nixon Moreno, politólogo, actualmente dirige el Centro Andino para la Democracia. En su momento fue presidente de la Federación de Centros Universitarios en Mérida y también de la Unión Nacional de Estudiantes. Recibió asilo diplomático de la Santa Sede en el año 2008. Ya lo tenemos en comunicación. Buenas noches, Nixon. Un placer poder saludarte. Buenas noches, un placer para ti y para todos los televidentes. ¿Cuánto tiempo tienes fuera de Venezuela ya, Nixon? Ya voy desde el 2009, ya voy para 10 años casi. ¿Cómo se ve Venezuela desde esa distancia de 10 años, hoy? Bueno, ahora es un sentimiento, pero también un dolor, ¿no? Un dolor permanente. Y creo que todos los venezolanos, absolutamente todos los venezolanos en la diáspora, más que nunca sienten una cercanía con Venezuela y su destino también depende en gran medida de lo que se está haciendo afuera, desde el exilio y desde la diáspora. Ahí en el último año, en los últimos 2 años, quizá tú me corregirás que eres un seguidor más avesado que yo en esto, hay una nueva generación de jóvenes y de estudiantes que han tomado la iniciativa. Bueno, esto es un proceso histórico definitivamente, donde los estudiantes, la juventud, como tú lo hiciste hace unos cuantos años, protagonizan. ¿Cómo evalúas tú lo que ha estado ocurriendo con los estudiantes? Y importa mucho tu opinión en este sentido porque vienes de allí y has hecho un proceso de maduración importante como ciudadano y como político también. El movimiento estudiantil se suscribe dentro del proceso de generación, una generación que es expresión crítica a las circunstancias, a la coyuntura, al momento histórico que le corresponde y a lo largo de la historia de Venezuela, desde 1812, pasando por todo lo que fue el inicio de la lucha contra Juan Vicente Gómez, la caída de la dictadura, el retorno del exilio, la generación del 58, la generación del 60, del 80, del 90 y por supuesto lo que fue la feroz lucha contra el totalitarismo que se impuso desde el régimen de Hugo Chávez Fría. El movimiento estudiantil juega y jugará un papel, pero en este momento se reúnen otras condiciones. Y estamos hablando ya del bloque histórico, ¿no? Estamos hablando de las juventudes políticas, la nueva generación dentro del esquema político, las juventudes militares, sin duda alguna, los pronunciamientos que han existido, la reafirmación patriótica, nacionalista, inspirada en los valores republicanos y, por supuesto, el movimiento estudiantil, más en este momento que se pretende el asalto a la autonomía universitaria y la eliminación por el decreto de las universidades autónomas, democráticas y populares, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ese bloque histórico que se ha reunido en otros momentos de la coyuntura difícil para el país, están llamados sin duda alguna a convertir lo que es en este momento una lucha de resistencia democrática en una lucha de liberación nacional, y hacia allí va ese bloque histórico cuya punta de lanza sin duda alguna son los estudiantes. Antes de pasar al tema de la visita de Nicolás Maduro al Vaticano, Nixon, me gustaría preguntarte
si tú crees que está la dirigencia política de Venezuela en este momento a la altura de sus estudiantes. Sí, la dirigencia va llevada por los acontecimientos. Recientemente comparaba la marcha del sábado pasado con lo que fue una marcha días antes del gran referendo contra la dictadura de Chile que se llamó El Río de la Libertad, ¿no? En Venezuela la lucha popular y las expresiones de resistencia de las distintas organizaciones, donde sin duda alguna los partidos políticos hacen parte, ya se trata de un tema de la supervivencia de la nación. Los venezolanos hemos dejado de vivir para comenzar a sobrevivir, y lo que está en juego es la vida de la República frente a lo que ya hoy es un hecho, que estamos a las puertas de una crisis humanitaria que está teniendo expresión. Entonces, la conciencia de lucha, la moral del combatiente democrático necesita también de esa capacidad de enternecerse, pero también la capacidad de adoptar una conducta histórica, ¿no? Y en este momento lo que nosotros reclamamos, y reclamamos para nosotros mismos y para todos quienes de una u otra manera han estado involucrados en el conflicto social, político y militar que hay en Venezuela, es eso: conciencia histórica, compromiso histórico. Nixon, el presidente Nicolás Maduro viaja y va a visitar al Papa, va a estar en el Vaticano en apenas 2 días. Yo, si mal no recuerdo, el episodio tuyo de asilo en la Nunciatura en Caracas marcó el inicio de una cantidad de, no solamente acciones, sino prácticamente yo diría que hasta una política de Estado en relación a la Iglesia. Han pasado cosas muy delicadas y muy graves en relación a las prácticas del gobierno en cuanto a, por ejemplo, hacer críticas, a agresiones verbales, y de hecho varias de las bandas violentas que se identifican con el gobierno han robado santuarios, han cometido delitos dentro de las iglesias. Es decir, se ha profanado la fe en Venezuela. Y yo creo recordar que a partir del episodio contigo, eso se convirtió en una práctica usual del gobierno. Muchos dirán, bueno, como todo gobierno neototalitario o comunista, esa relación tan agridulce y tan violenta con la iglesia. ¿Cómo es que ahora Nicolás Maduro visita por segunda vez en un mandato tan breve al Vaticano, en el medio de la peor crisis humanitaria, yo diría, que hemos tenido en la época contemporánea de la política venezolana? ¿Qué conclusiones has sacado tú, que sin duda debes haber estado observando esto? Mire, ustedes acaban de ver unos videos donde es una breve muestra de lo que fue una política de Estado, una política del Partido Único, de una guerra psicológica, de una guerra económica, de una guerra política, de una guerra de inteligencia contra la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, hoy por hoy derrotada, y se cumple aquel antiguo proverbio que dice: todos los caminos conducen a Roma, ¿no? ¿Quién hubiera podido imaginar que en su momento los atropellos del alto poder contra la dirección de la Iglesia Católica, contra la Conferencia Episcopal, atentados contra Iglesia, contra sacerdotes, contra obispos, porque los atentados contra la Iglesia fueron mucho más allá del atentado que se cometieron con explosivos, en el caso de la Nunciatura Apostólica, el intento de quemar algunas iglesias en Mérida, el atentado contra santuarios, ¿no? Sino implicó el buscar asesinar moralmente a la Iglesia con la fabricación de casos insólitos, como fue el caso del secretario de la Conferencia Episcopal, donde se le acusó de cosas terribles, ¿no? También recientemente el asesinato de unos sacerdotes salesianos en Valencia, donde prácticamente se dijo que estos sacerdotes eran homosexuales, y se desató una guerra contra la Iglesia cuando el propio Hugo Chávez en su momento apoyó, organizó y financió sectores de la mal llamada Iglesia Católica Reformada, ¿no? Sin duda alguna, y debo decirlo, al costo de lo que eso signifique, que esta visita busca ganar tiempo, busca lavarse la imagen de quienes ayer, apenas hace unos meses en la Asamblea Nacional, pedían
con ese fanatismo que lo caracteriza, de que había que revisar las relaciones con la Santa Sede. Yo debo decir que desde la encíclica Divini Redemptoris hasta la Master y Magistra de Juan XXIII, la Iglesia ha tenido una posición no solamente en este continente, sino en el mundo, frente a toda acción totalitaria, ¿no? Lo que nosotros vimos en Venezuela, que fue la construcción del culto a la personalidad, el desarrollo de una religión de Estado, el intentar dinamitar desde sus bases de la Iglesia, inclusive cuando se fue contra la figura de Jesucristo, cuando hoy se sigue cometiendo grandes apostasías, cuando se intenta nada más y nada menos una cosa tan bárbara y espantosa que es decir Chávez el Eterno, ¿no? El Supremo, cuando nosotros reconocemos como Iglesia Católica a un Supremo que es nuestro Dios y a un único Señor que es Jesucristo, es simplemente una muestra de lo que estos bárbaros intentaron. Yo debo decir con mucha responsabilidad que ayer, apenas hace unas semanas, se atacaba el presidente de la Asamblea Nacional al cardenal Urosa Sabino, y ayer cuando veíamos nuevamente y antier los ataques contra la alcaldía, lanzando gente desde las azoteas, tal y como lo hacen los militantes de ISIS en Siria, en Irak, y que no haya tenido una condena por parte del gobierno nacional. Cuando vemos a la Iglesia pidiendo la libertad de los prisioneros políticos, entendemos cuál es la posición histórica de la Iglesia, que es la dignidad humana por encima de todas las cosas. Entonces, las posiciones que tiene hoy el régimen frente a la Iglesia simplemente creen, imaginan, no han aprendido los errores que han cometido a lo largo de su brevísima historia y que Dios mediante va a ser muy breve, que es intentar utilizar a la Iglesia para ganar tiempo o para tratar de lavarse la imagen. No, la Iglesia responde a lo que ha sido su guía, que es el testimonio del Evangelio en la relación con el ser humano. Y precisamente todo lo contrario es la práctica del socialismo del siglo XXI, que es convertir al ciudadano en soldado, que es la violencia como ejercicio de la praxis política. Hoy ese régimen es aliado de quienes precisamente en el mundo quieren destruir la civilización judeo-cristiana. No hemos visto por ningún lado que el gobierno del señor Maduro condene en los más fehacientes elementos el asesinato de cristianos en Oriente Medio. Es más, nosotros hemos acusado que en el Consejo de Seguridad, en el cual hoy está Venezuela, se ha dilatado el debate sobre la situación que viven las comunidades cristianas con el apoyo de Venezuela. Entonces, es una gran hipocresía, una hipocresía política, y que estamos seguros que el Vaticano, dentro de lo que es su lucha histórica por la dignidad y la paz y la humanidad, hará respetar la voz de los más débiles, y ha sido muy tajante, Monseñor Líquer, al decir que el Santo Padre no visitará Venezuela mientras existan prisioneros políticos. Dixon, nos quedan 2 minutos ya para finalizar. Hay personas haciendo huelga de hambre en solidaridad por los presos políticos, incluso miembros concejales del Estado Táchira allí en el Vaticano para presionar un poco. ¿Qué es lo que tú crees que pueda hacer la diferencia? Y si crees que se va a producir algún tipo de mensaje de avance o de logro a raíz de esta visita y esta reunión de Nicolás Maduro el domingo con el Papa. Yo creo que, y estoy convencido además, que lo que intenta Nicolás Maduro es ganar tiempo frente a la grave crisis humanitaria que atraviesa el país. Los 2 tachirenses que están en huelga de hambre, un caso único, creo que no se recuerda antecedente que en la Plaza de San Pedro se esté realizando una huelga de hambre, es la demostración, la desesperación por hoy los compañeros, tanto presos políticos como militares, como estudiantes, que se están jugando la vida. La Iglesia está muy preocupada, y así lo ha hecho todos los comunicados de la Conferencia Episcopal, porque la Iglesia Católica defiende la vida desde la concepción hasta la determinación que está en manos de Dios. Por eso nosotros sabemos que no solamente es la preocupación del Santo Padre, sino que es la preocupación de la Iglesia Nacional, de la Iglesia venezolana, de la Secretaría de Estado y de toda la estructura de la Iglesia por lo que pasa. Recordemos que ha sido los atropellos contra la Iglesia Católica venezolana que ha llevado la condena de la Iglesia Universal,
de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y la Conferencia Episcopal Europea frente a los atropellos que se han intentado hacer. Pero ahí está una demostración de humildad de la Iglesia, una demostración de la pobreza de la Iglesia, pero también del poder moral que tiene la Iglesia, que pese a que estos bandidos intentaron asesinar moralmente a la Iglesia y cometieron todos los tipos de vejámenes contra el cardenal, sacerdote y obispo, ahí está la Iglesia recibiéndole el perdón. ¿Qué lección tan hermosa está dando el Santo Padre y está dando la Iglesia? A quienes ayer pretendieron destruir la Iglesia, hoy tienen que ir a ganar tiempo en Roma. Por eso, al final, todos los caminos conducen a Roma. Nixon, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias a ustedes. Seguimos contigo, Patricia. Bueno, gracias María Elena por haberme hecho esta segunda. Y bueno, aprovecho para decirles que dentro de algunos días voy a salir por razones familiares y María Elena Labo va a ocupar mi lugar aquí en Agárrate, y lo estoy anunciando aquí en público para que ella no se arrepienta y no se eche para atrás, para amarrar el compromiso, como decimos. Muy bien, ya está hecho, mil gracias. Además esperamos que la semana que viene podamos presentar el nuevo libro de María Elena, que ya está a punto de caer en sus manos, Tatuaje de Lágrimas. Sí, señor. En el cual está basado, por cierto, la obra que la recomiendo en el Paseo de las Artes, que se está presentando todos los fines de semana de jueves a domingo. Así que en la semana que viene, el viernes, vamos a tratar de que estés aquí ya con el libro, y ya la otra semana de arriba, María Elena va a estar con ustedes conduciendo Agárrate. Gracias, María Elena. Gracias a ti, Patricia, y a ustedes también. Bueno, me despido, nos despedimos hasta el lunes. Feliz fin de semana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.